La reunión está convocada, el acto está convocado por la Comisión Nacional de Acción Palestina, que es una coalición de organizaciones de Palestina, de organizaciones palestinas y de solidaridad con Palestina, junto con la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, una plataforma que se creó a raíz de la cumbre de la OTAN del año pasado y de la que han aparecido varias plataformas en distintos lugares de la península. Hacemos este acto en solidaridad con Palestina y en apoyo de su secular resistencia y su derecho a defenderse, incluso con las armas, según doctrina de la OTAN, de la ONU. Habrá primero una intervención de nuestra invitada principal, Leila Ghanem, que es una antropóloga, dirigente comunista libanesa, y que es coordinadora del Foro Social de Beirut, organizadora de varios tribunales populares contra los crímenes de guerra de Israel en Líbano, sobre Sabra y Shatila, contra Monsanto en Irak, etc., ¿no? Habría después una lectura de poemas palestinos, poemas de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, que tampoco necesita mucha presentación, y a continuación pues será la intervención de Mayed después de invertir el orden. Por último, el acto lo queremos cerrar con una comida solidaria, una degustación más bien, no es que vengamos aquí a comer a mesa y mantel, pero bueno, habrá un picoteo de una degustación que ofrece la comunidad de palestinos sobre comida palestina. Esta degustación se invita a todos los presentes a que contribuyan económicamente obviamente para pagar lo que ha costado hacerlo, pero sobre todo también porque el excedente va a ser un dinero que vamos a mandar a Palestina para ayuda humanitaria, ¿de acuerdo? Doy la palabra entonces a Leila Ghanem, que habla en francés, y nuestra compañera Nina es maestro, a quien todas supongo que conocéis, pues hará la interpretación. Muchas gracias. Adelante. Bonsoir, je suis désolée de parler français, mais c'est comme ça. Siento mucho hablar francés, pero las cosas son así. Je veux commencer par cette soirée par rendre hommage aux enfants de Gaza, martyrs et survivants. Quiero empezar esta intervención rindiendo homenaje a los niños de Gaza mártires. Les martyrs sont d'ores et déjà constitués dans la mémoire populaire de l'histoire. Los mártires están ya y desde antes constituyendo la memoria de los pueblos y la historia. Parce que l'histoire, il y a deux mémoires de l'histoire. La mémoire écrite par les conquistadors, par le capitalisme, par les impérialistes, et l'histoire populaire, comme le dit à juste titre Howard Zinn. Hay dos memorias, la memoria escrita, la que escriben los conquistadores, los capitalistas, y la memoria de los pueblos, como dice muy bien Edward Said. Howard Zinn. Howard Zinn, pardon. C'est un grand historien américain qui a écrit l'histoire populaire des États-Unis et d'autres. Donc ces enfants, ils sont inscrits comme victimes de la barbarie de l'Empire occidental, dont Israël n'est qu'une tête de pont. Ellos son mártires del imperialismo occidental, del cual el Estado de Israel no es más que una cabeza de puente. Le sang versé par les enfants a montré jusqu'où l'Empire occidental peut aller lorsque ses intérêts sont mis en danger ou lorsque des hommes courageux, même avec une défaillance des rapports de force, tentent d'échapper à leur contrôle. La sangre de los niños mártires ha mostrado hasta dónde realmente el capitalismo y el imperialismo es capaz de llegar y al mismo tiempo hasta dónde es capaz de resistir el pueblo ocupado. Donc, tenter d'échapper à leur contrôle et aux règles qu'ils ont eux-mêmes fixées
mais qui ne cessent de violer continuellement, comme le droit international, le droit humain, le droit de l'enfant et des femmes pendant les guerres, le droit du prisonnier. Ellos están violando constantemente las reglas que ellos mismos han construido, el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho de las mujeres y los niños, el derecho de los prisioneros. Et pour les prisonniers, on se rappelle tous de Guantanamo, voir comment ils ont fait avec les prisonniers. Et en Palestine, il y a 7000 prisonniers politiques. Dans une des prisons, hier, quelqu'un a lancé un appel de la prison de Naqab pour dire qu'il y a 3000 prisonniers qui sont tous cassés, parce que depuis le 7 octobre, tous les jours, on vient leur casser les membres. Donc, ils sont tous cassés, brisés, sans qu'on les soigne. Todos nos acordamos de lo que ha sucedido en la prisión de Guantánamo y hace 2 días ha llegado una llamada de una de las cárceles, el nombre no lo puedo reproducir, donde hay 3000 de los 7000 prisioneros palestinos, donde después de los acontecimientos del 7 de octubre, cada día son masacrados a golpes, con porra, con bastones, de tal manera que tienen los huesos rotos sin tratamiento médico alguno, y han hecho una petición para que esta situación sea conocida. Donc, je parlais des enfants martyrs, mais aussi je veux parler des enfants survivants du génocide. Eux sont d'un courage et d'une maturité politique aussi profonde que leur souffrance. Ha hablado de los niños muertos, de los mártires, pero quiere hablar también de los que han sobrevivido, de los que mantienen la resistencia de su pueblo y son capaces de llegar a niveles de heroicidad tan grandes como los de su propio sufrimiento. Vous entendez des enfants de 8 ans vous dire que nous partirons pas, nous allons rester, parce que partir veut dire une seconde Nakba, tout en sachant que la première Nakba, c'était l'occupation de Palestine en 1948. Se puede escuchar cada día a niños de 8 años diciendo: nos vamos a quedar aquí, si nos vamos será otra Nakba. Sabemos lo que sucedió en la Nakba de 1948 y sabemos que si nos vamos no podremos volver. Donc tous ces enfants, à les interroger. Moi, j'ai écouté des dizaines et des dizaines des vidéos des enfants de Gaza, et je suis en train de faire un travail là-dessus parce que c'est important d'écouter leur voix. Tous répètent en chœur à chaque fois que vous leur demandez vaincre ou mourir. La patria o la muerta, ça c'est un slogan de Che Guevara, non? Ella escucha a diario decenas de entrevistas, de vídeos de chavalines que repiten continuamente y profundamente convencidos de lo que dicen: vencer o morir, patria o muerte, venceremos. El eslogan. Donc cette maturité, c'est la guerre qui la crée, c'est la lutte de tous les jours qui crée cette maturité. Esa madurez es la que ha creado la lucha de cada día es la que hace crecer y desarrollarse esa madurez en criaturas tan pequeñas, ¿no? J'ai vu une vidéo d'un gamin de 7 ans qui est sorti des décombres avec un autre frère, mais qui voulait chercher sa sœur. Et ceux qui cherchent sous les décombres lui disent: il n'y a plus personne de vivant. Lui, il a dit: non, ma mère m'a dit que maintenant tu es responsable. Si jamais tes parents meurent, c'est toi qui es responsable de ta famille. C'est ta famille à toi. Il est resté à côté des décombres pendant des heures et des heures jusqu'à ce que les gens cherchent sa sœur. Et ils ont fini par la trouver. Ha escuchado el vídeo de un chavalín
de 7 años cuyos padres habían muerto, que estaba con un hermanito al lado de los escombros, y le decían: no hace falta que sigas ahí ya no hay nadie, ahí están todos muertos, y él insistía diciendo: mis padres me han dicho que si yo moría, que si ellos morían, yo sería el responsable de toda la familia. Y yo he escuchado a mi hermana hablar debajo de todos esos escombros. Y él ha insistido hasta que han levantado los escombros y finalmente encontraron a su hermanita. Une autre aussi histoire. Moi, j'ai choisi trois petits exemples pour vous montrer qu'est-ce qu'ils vivent, ces enfants. Peut-être vous n'êtes pas comme moi qui regarde jour et nuit pratiquement ce qui se passe là-bas. Le peu de choses que vous savez ne suffit pas de donner une vraie image de ce qui se passe. Ella ha elegido 3 ejemplos para podernos transmitir lo que ella día y noche está viendo y que no sale en los medios de comunicación y que incluso es difícil hasta poder imaginar. Lorsqu'ils ont bombardé avant la trêve, 2 jours avant la trêve, une école des enfants, il y a eu 200 morts parmi les enfants et il y a très peu de survivants. 2 de ces survivants, ils ont essayé de les sauver, les secouristes. Et eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient passer devant chaque cadavre de leur camarade de classe pour vérifier s'il n'y a pas des vivants. 2 días antes de la tregua han bombardeado una escuela, lo hemos sabido yo creo, y ha habido 200 muertos, niños, los chavalines que estaban allí. Y ha habido muy pocos supervivientes, ¿no? Y 2 de ellos que querían sacarles fuera de allí, de ese espectáculo terrible, ellos no querían salir hasta pasar uno por uno delante de los cadáveres de sus compañeros de clase para comprobar si en alguno de ellos todavía quedaba algún resto de vida. Vous imaginez un enfant de 8 ans de palper le corps tous les jours de ses amis, de son père, de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire humainement? Podemos imaginar que es que un niño de 8 años palpe el cuerpo muerto de sus padres, de sus compañeros de clase, para saber si todavía se puede hacer algo. Ces histoires n'ont pas de but pour s'apitoyer sur le sort des enfants de la Palestine, mais pour nous donner du courage, pour nous inciter à prendre notre sort en main. C'est ça la différence pour moi entre une solidarité de compassion et une solidarité de classe. Esto que está explicando no es para llevarnos a la lástima y a las penas de decir pobrecitos niños palestinos. El objetivo de este relato es animarnos a tomar en nuestras manos nuestras propias responsabilidades y saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Le petit garçon qui cherchait sa sœur, il répétait tout le temps: je suis maintenant responsable, je suis maintenant responsable. Et je crois que nous, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Il faut qu'on dise plus jamais ça, plus en notre nom nous nous permettons de tels massacres. El niño de 8 años no cesaba de repetir delante de los escombros: yo soy responsable, yo soy responsable. Y el llamamiento es a que cada uno de nosotros tengamos en nuestras manos nuestra propia responsabilidad y digamos no en nuestro nombre nunca más una masacre como esta. C'est pas nouveau, Israël s'acharne. C'est pas à cause de 7 octobre et de Hamas que Israël s'acharne sur les enfants. Ça a commencé bien avant. Lors de la première et deuxième intifada, on cassait les os des enfants pour qu'ils ne lancent plus de pierres. Esto, el encarnizamiento de Israel intentando matar a niños y jóvenes no ha empezado ahora. Cuando la primera y la segunda intifada, los soldados israelíes rompían los huesos de los brazos de los niños para que no pudieran tirar piedras.
les 233 jeunes palestiniens tués en Cisjordanie entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 n'étaient pas de Gazaouis, mais de Jenin, de Nablus, de Jérusalem. Desde el 1 de enero de este año, de 2023, hasta el 30 de septiembre, 233 chavales de Cisjordania han sido asesinados, mucho antes del 7 de octubre. Han sido asesinados en Ramallah, en Jenin, ¿qué otro ville? Et Jérusalem. Y Jerusalén. Jenin, Nablus, Jérusalem. Jenin, Nablus y Jerusalén. Et Israël tue ces jeunes avec des balles. Ils sont tirés par des balles dans la tête devant leur propre famille. Estos chavales han sido asesinados de tiros en la cabeza delante de sus propias familias. Et quelle justification Israël donne aux journalistes et devant les médias? ¿Y qué justificación da Israel a los periodistas de los medios de comunicación? Elle dit on les tue préventivement parce qu'ils se sont des terroristes potentiels. Imaginez. Les matamos porque es una matanza preventiva, les matamos porque son terroristas potenciales. Aquí hay sitio delante, sí. Mais les enfants de Gaza, ils ont dit et disent toujours, même s'ils nous tuent, nous bombardent, détruisent nos maisons, nos écoles et nos hôpitaux, nous restons ici. C'est cette phrase que vous allez entendre de tous les enfants de Gaza. Ellos no cesan de repetir y lo podemos escuchar continuamente en los medios de comunicación, incluso si nos bombardean, si nos matan, si nos entierran en los escombros, nosotros vamos a permanecer aquí. Donc ces petits enfants, ils ont compris que l'objectif d'Israël, c'est de vider la terre. Ou bien, comme dit une israélienne antisioniste, Tania Reinhardt, c'est terminer la guerre de 48. Ça veut dire occuper toute la Palestine et ne pas laisser même les 6%. Ellos saben, estos chavales saben perfectamente que el objetivo de Israel es vaciar la tierra, que tal y como ha reconocido una periodista palestina, el objetivo de Israel, que por otra parte repiten sus dirigentes, es terminar lo que empezó con el Nakba en 1948 y vaciar incluso el 6% que queda en manos de palestinos de tierra palestina. Es decir, perdonad esta pequeña explicación para darosla. Si los palestinos junto con los israelíes o los cristianos vivían en tierra palestina hasta 1948, después de todos los procesos de paz que ha habido, entre comillas, Oslo, Camp David, etc., queda en manos del pueblo palestino el 6% de la tierra palestina. Michel Sibony, une autre juif antisioniste, elle dit « On connaît le but recherché depuis longtemps, le moins possible de Palestiniens sur un maximum de territoire annexé de la mer au Jourdain. » Un periodista antisionista, Michel Sibony, creo que ha dicho, él dice, conocemos el objetivo de Israel en todo este proceso. Se trata de conseguir que haya la menor cantidad de palestinos en la mayor cantidad de tierra posible y que esto vaya desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Mais les responsables israéliens ne cachent pas leur objectif de faire le grand remplacement. Ça veut dire vider la terre de ses habitants palestiniens et ouvrir Gaza sur la colonisation véritable. Por otra parte, las autoridades israelíes no ocultan su fin, su objetivo, que es un gran desplazamiento de población, es decir, quitar a los palestinos de la poca tierra que les queda y colonizar con israelíes las tierras ocupadas.
Donc ils disent que le premier objectif, c'est de réduire les habitants de Gaza à moitié, au moins expédier, chasser 1,5 million. El objetivo es reducir la población palestina a la mitad y expulsar de sus tierras por lo menos a 1,5 million de palestinos. Et ils ont commencé à le faire dans le 8 octobre. À partir du 8 octobre, ils ont expulsé 1,5 million de Palestiniens vers le sud de Gaza. Desde el 8 de octubre han comenzado a llevar a cabo estos objetivos y han desplazado a 1,5 million de palestinos desde el norte hacia el sur de Gaza. Donc, le 13 octobre 2023, ils ont diffusé un plan qui dit « Notre but des opérations, c'est bombarder le nord de Gaza, vider en première étape le nord de la population et organiser l'exode vers le nord de Sinaï et vers la Jordanie. Et il y a eu des campements qui étaient déjà prévus pour cette mission. » El 13 de octubre han dicho con toda claridad que el objetivo es desplazar a la población hacia Jordania, hacia el norte del Sinaí, donde ya están las tiendas preparadas para que los palestinos expulsados de su tierra se alojen allí. Bien sûr, la Jordanie et l'Égypte, ils ont refusé ce plan parce que ça leur crée de complications très fortes s'ils vont recevoir 1,5 million de Palestiniens. Donc, c'est pour ces raisons qu'ils ont refusé. Tanto Jordania, el gobierno de Jordania como Egipto han rechazado desde el primer momento esta propuesta, no por otras razones, sino porque recibir a 1,5 million de palestinos en sus propios países les iba a crear muchas complicaciones. Là, je veux parler de la trêve et victoire. Si aujourd'hui Gaza... Ahora va a hablar de la tregua victoria. Victoria parce que aujourd'hui, Gaza, les habitants de Gaza et Hamas considèrent la trêve même, comme une victoire. Porque la población palestina y Hamas consideran la tregua como una victoria. Déjà, disons que le concept israélo-américain, depuis Kissinger, qui a crevé avant-hier, qui est mort avant-hier, c'était on négocie pas avec les terroristes. El objetivo israelo-americano encabezado por Kissinger, que la ha diñado hace pocos días, era nunca entres en negociaciones con tu enemigo, como una manera de no reconocer la legitimidad del combatiente. Or, la trêve a été négociée avec Hamas, pas avec Pero la tregua y los intercambios de prisioneros lo han negociado con Hamas, claro está. Et c'est pas la première fois historiquement qu'on accuse des combattants pour la libération de leur pays d'être des terroristes. On a l'exemple de FLN en Algérie, on a l'exemple de Viet Cong, on a l'exemple de l'IRA en Afrique du Nord, en Irlande du Nord. Donc les exemples historiques sont très nombreux. No es la primera vez en la historia que a los combatientes se les acusa de terroristas y se les criminaliza de todas las formas posibles para después, obligados por su propia victoria, entrar en negociaciones con ellos. Es el ejemplo de Viet Cong, es el del FLN, del Frente de Liberación Nacional de Argelia, o el ejemplo del IRA en Irlanda del Norte. Même les Palestiniens tous, même l'OLP, le FPLP, ils sont accusés d'être des terroristes. À chaque fois que quelqu'un porte une arme contre l'impérialisme, il est terroriste.
incluso la OLP o el Frente Popular para la Liberación de Palestina han sido acusados de terroristas. Cualquiera que lleve un arma contra el ocupante es acusado de terrorista. Donc, aujourd'hui, donc pourquoi donc Gaza et Hamas considèrent que c'est une victoire? C'est aussi parce qu'ils ont pu défier la suprématie israélienne, de prouver qu'ils sont aptes à combattre, non seulement à subir l'humiliation du colonialisme. El pueblo palestino y Hamas consideran que la tregua como una victoria porque han conseguido derrotar la supuesta imbatibilidad y la supremacía del ejército de Israel, que como bien sabemos es el mayor ejército de la zona, con armas nucleares y la quinta potencia militar del mundo. L'autre raison, c'est qu'ils ont mis en déroute les trois objectifs d'Israël, qui étaient de détruire le Hamas, d'obliger les Gazaouis à l'exode vers la Jordanie et l'Égypte. Et ce plan-là d'exode, il a été exposé dans une réunion avec les dirigeants de l'OTAN. Et Israël, à ce moment-là, elle a donné des arguments. Elle leur a dit c'est possible d'expulser les gens. On l'a fait pour la Syrie et ça a été fait en Ukraine. Donc, ils ont un stratagème total. Esta estrategia estaba realmente, la tregua es considerada como una victoria porque las acciones militares de la resistencia palestina han conseguido hacer descarrilar los objetivos fundamentales de Israel y del imperialismo en la región. Por un lado, vaciar la población de población Gaza y obligar al éxodo a sus habitantes. Estos planes, antes del 7 de octubre, fueron expuestos ante una reunión de Israel con dirigentes de la OTAN. Donc les trois objectifs, détruire Hamas. Perdón, el primero era destruir Hamas, perdona. L'exode des Palestiniens et puis occupation de Gaza pour pouvoir exécuter nombreux projets. Sí, los tres objetivos eran destruir Hamas, desplazar la población de Gaza, enviándolos al exilio y llevar a cabo una serie de planes importantes del imperialismo en la región. Donc il y a deux projets là qui ont été débattus dans le sommet des 20 et dans des réunions spécifiques. C'est mettre la main sur les champs de gaz maritime de Gaza. Déjà, ils ont mis la main sur une partie du gaz maritime libanais. Et le deuxième projet, c'est construire le canal Ben Gurion, qui est un ancien projet, qui refait surface. Donc, dans le sommet 20, il y a eu une réunion entre Netanyahou, Biden, Ben Salman et le président de l'Inde, parce que ce canal devait partir de l'Inde en passant par l'Arabie Saoudite et il devait échouer à Gaza. Il ne peut pas être autrement. Et ils disent que l'importance de ce canal, c'est qu'on peut le constituer d'une façon beaucoup plus large que celle du canal Suez, qui lui, il a été ouvert dans le rocher, alors que là, il s'agit du sable. Donc on peut faire un canal beaucoup plus large que celui du canal de Suez. Los dos grandes objetivos de Israel que han sido tratados en una cumbre reciente en la que estuvo Netanyahu, Biden, Ben Salman, el de Arabia Saudí, y el presidente de la India, era por un lado apropiarse, que Israel se apropiara de los campos de gas que están frente a las costas de Gaza, y además campos de gas y de petróleo que están en Gaza y Cisjordania, cuando ya Israel se ha apropiado del mismo yacimiento de gas
que estaba frente a las costas del Líbano. El otro gran proyecto, que es antiguo, pero que había vuelto antes del 7 de octubre a ser relanzado, es la creación de un gran canal para la conducción fundamentalmente de productos energéticos, que iría desde la India a Arabia Saudí, el Mar Rojo, y debería desembocar en Gaza. Este canal sería alternativo al canal de Suez, porque podría ser más amplio, más ancho, dado que sería construido en una zona arenosa, a diferencia del canal de Suez, y por el cual se contaba que el 30% de toda la energía del transporte energético mundial iría canalizado por este nuevo canal. Donc le projet israélien, il va au-delà de la destruction de Hamas. Et il date, c'est pas une réaction seulement au 7 octobre. El proyecto israelí va mucho más allá de la destrucción de Hamas y es muy anterior al 7 de octubre. On a diabolisé Hamas pour pouvoir détruire le peuple gazaoui, le faire expulser et mettre la main sur la terre. La criminalización de Hamas es un instrumento para llevar a cabo sus objetivos de vaciamiento de la tierra de la población. Pire, diabolización. Diabolización, no criminalización. Diabolización. Y para poder destruir con ese pretexto la resistencia palestina. Bon, pourquoi vouloir détruire Hamas? ¿Por qué querer destruir Hamas? Hamas, elle a refusé la Pax Americana. Hamas ha rechazado la Pax Americana. Et elle a considéré que cette Pax est une simple capitulation. Ha considerado que esa paz es simplemente una capitulación. Elle refuse donc de déposer les armes. Y rechaza entregar las armas. Chacun maintenant sait que les accords signés avec les Palestiniens, les accords Camp David II, qui sont signés avec Yahoud Barak, et les accords d'Oslo, n'ont abouti qu'à une seule chose, c'est grignoter la Palestine initiale jusqu'aux 6% qui restent actuellement et multiplier continuellement à l'infini le nombre de colonies. Cualquiera sabe que los acuerdos de paz previos, el Camp David I, el Camp David II y los acuerdos de Oslo, no han servido más que para apropiarse de la tierra palestina y multiplicar hasta el infinito el número de colonos. Nous, les analystes, on a l'habitude de dire, pour résumer l'histoire de la Palestine, que cette occupation de la Palestine, elle a passé en 3 étapes. La Nakba de 48, la Naksa, la défaite, ça veut dire, de 1967, et les accords d'Oslo de 1993. En general, cualquier analista que estudian los sucesos en Palestina entiende que ha habido 3 grandes derrotas. Una, la Nakba de 1948, otra, la Naksa de 1967, y la última, los acuerdos de Oslo, que los llaman los acuerdos de la vergüenza. Un de ceux qui ont signé, qui ont préparé les accords d'Oslo, Gideon Levy, qui était la main droite de Shimon Peres, qui lui, il était la tête pensante de ces accords. Il vient d'affirmer dans une conférence de presse à New York que finalement, si on veut résumer les accords de paix, je peux vous assurer qu'Israël refuse la paix et qu'elle a menti sur toute la ligne. Ils n'ont jamais, ces gens-là, voulu la paix. Gideon Levy, que ha sido la mano derecha de Shimon Peres, ha hecho unas declaraciones recientes por los cuales pretendía hacer un balance de los acuerdos de paz. Puedo aseguraros
que Israel no quiere la paz y que los acuerdos firmados han sido vulnerados en toda su línea. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens en Europe nous traquent la tête en disant la paix, la paix. Mais quelle paix? Quelle paix on veut? Si on n'explique pas quelle paix on veut, et ça ne suffit pas pour moi de dire une paix juste, parce que ce qu'ils ont signé à Oslo, ce qu'ils réclament, un État palestinien sur 6% de la terre palestinienne n'est pas un État viable, il ne permet pas aux gens de vivre, c'est un État tampon, c'est un État qui a été créé pour la sécurité de l'État d'Israël. C'est ça la solution de 2 États qu'on a aujourd'hui. No es suficiente que la gente grite en las manifestaciones queremos la paz, no a la guerra, o incluso que se diga queremos una paz justa, porque ¿qué paz justa? Sobre un Estado palestino, ¿qué Estado palestino? El que se puede constituir sobre el 6% de la tierra palestina, encima fragmentada, desarticulada entre sí, no es un trozo de tierra que esté todo junto. Es decir, la solución que algunos plantean de los 2 estados no es otra cosa que la creación de un Estado tampón, un Estado para garantizar la seguridad de Israel frente a la lucha del pueblo palestino. D'ailleurs, une des raisons de la popularité de Hamas, c'est qu'elle a refusé ces accords de paix. Una de las razones de la popularidad de Hamas entre el pueblo palestino, mucho más allá de quienes son creyentes o musulmanes, no tiene nada que ver con la religión, sino con su rechazo firme a entregar las armas y a la capitulación. Et lorsque les Nations Unies a permis en 2007 de faire des élections et que le Hamas il a gagné les élections, ils étaient complètement étonnés. C'est pour ça, à partir de cette date d'élection de Hamas, ils ont voulu punir tout le peuple gazaoui en imposant le blocus qui dure déjà depuis 17 ans. Eso es muy importante. En unas elecciones supervisadas por Naciones Unidas en Gaza, en 2007, no ha habido más, claro, ganó las elecciones ampliamente Hamas, precisamente por eso, porque expresó con claridad su voluntad de resistir. Justamente después, eso dejó asombrado a todo el mundo. ¿Cómo es posible que Hamas gane las elecciones en Gaza tan ampliamente? Y justo inmediatamente después de estas elecciones ha comenzado el bloqueo total a Gaza, que dura ya 17 años. Es decir, que es importante para entender que las cosas no vienen de antes de ayer, ¿no? D'ailleurs, Hamas n'était pas la seule qui a refusé Oslo. Il y a aussi les organisations palestiniennes comme le FPLP et même la direction de Fatah, no es commandement révolutionnaire, la branche du commandement révolutionnaire, et la majorité de la direction de l'ALP et des personnalités comme Edouard Saïd et le poète Mahmoud Darwish. No solamente Hamas ha rechazado los acuerdos de paz. Otras organizaciones palestinas, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, como Fatah, la rama del Consejo Revolucionario de Fatah, y personalidades como, están ya los 2 muertos, pero como Edouard Saïd o Mahmoud Darwish. Donc, le fait de diaboliser Hamas, c'est pas pour sa doctrine islamique, mais plutôt parce qu'elle refuse de déposer les armes. La diabolización de Hamas, en definitiva, es importante que quede claro, no tiene nada que ver con sus creencias islamistas, sino con su voluntad firme de no deponer las armas. Et puis les Américains, eux, et les Israéliens, ils connaissent bien qui sont les islamistes, parce que Daesh et Al-Nusra, ils sortent des couloirs de la CIA, c'est pas du peuple arabe, ni du peuple croyant musulman. Por otra parte, el imperialismo sabe muy bien que son un tipo de islamistas como Daesh o Estado Islámico o Al-Qaeda, que han salido directamente de los pasillos del imperialismo y de la CIA.
Donc on peut dire que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Le Hamas est un mouvement de libération nationale à obédience religieuse, certes, mais il met en avant la question nationale comme la résistance au Liban, la résistance libanaise. Hamas no es una organización terrorista ni fanáticos religiosos. Hamas es un movimiento de liberación nacional que sí que está compuesto de gente creyente, obviamente, pero que antepone su propuesta de liberación nacional de Palestina, de lucha por Palestina antes de cualquier consideración religiosa. Y en esto se parece muchísimo a Hezbollah en el Líbano. Dans tous les vidéos qui partent d'Israël, ils disent, ils font l'amalgame entre Hamas et Daesh. Daesh, elle est, comme je viens de le dire, c'est un ensemble de mercenaires au service de l'impérialisme, dont le but principal était de déstabiliser les États de la région, attiser les différences ethniques et créer ce qu'on appelle la guerre civile permanente. El objetivo del Daesh está bien claro, y de otras organizaciones creadas, financiadas por el imperialismo, es la desestabilización de los estados de la región, atizar, intensificar las diferencias étnicas, religiosas y conducir a la región a un estado de guerra civil permanente. On l'a vu en Irak, vous avez tous assisté à ça, on l'a vu en Syrie, au Liban, en Libye, même en Afrique. Hemos visto las consecuencias que ha tenido esto ya sobre el terreno práctico. Hemos visto lo que ha pasado en Irak, en Siria, en Líbano, en Libia e incluso en los países africanos. Hamas, elle est ancrée dans le peuple palestinien. Hamas está enraizada en el pueblo palestino. Et son discours est en train d'évoluer. Y su discurso está evolucionando. La branche la plus religieuse, elle est plutôt, c'est pas elle qui combat maintenant à Gaza, elle est installée à Qatar. Hay dos ramas con planteamientos cada vez más diferentes dentro de Hamas. Hay una rama religiosa cuyos dirigentes viven en Qatar. En Qatar no son los que están luchando en este momento en Gaza, es gente que vive allí, viven allí. Donc moi j'ai écouté tous les discours là après la trêve qu'on a entendue et pendant les batailles des 46 jours de Gaza. Tous les soirs il y avait un compte rendu et un petit discours adressé aux masses par Kataib al-Qassam. ¿Cómo? Eso no he entendido nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? El Kataib al-Qassam, c'est les... Es el Qassam, es la franja militar, es la que está... Perdón, es que cuando ella pronuncia no entiendo nada. Sí, se escuchan todos los... después de 46 días de guerra, se escucha cada día vídeos de las brigadas de Al-Qassam, que son la parte militar que está luchando en Gaza, la parte militar de Hamas que está luchando. Ils ont bien vu ils ont bien vu l'élan des solidarités internationales et ils disent que c'est leur planche de sauvetage. C'est pour ça qu'ils s'adressent à tous les hommes libres du monde pour dire notre guerre contre Israël, là je cite, n'est pas religieuse. On se bat pour la justice contre l'injustice. Al-haq ضد al-batil. El derecho frente a la injusticia. En estos vídeos de los dirigentes militares de Hamas se hace referencia a las enormes manifestaciones de solidaridad con la lucha palestina que están recorriendo el mundo y las consideran como una tabla de salvación, y se dirigen a estas personas que en todo el mundo estamos saliendo a la calle insistiendo
que nuestra lucha no es una lucha religiosa, es una lucha contra Israel, por la tierra palestina, una lucha contra por la justicia. Ya, espera, que ahora voy. Es una lucha por la justicia, contra la injusticia, por el derecho de los pueblos a resistir. C'est le combat du colonisé contre le colonisateur. Es el combate de los descolonizadores contra los colonizadores. Le chef de djihad, il va jusqu'à dire la foi nous aide à supporter la souffrance, mais on ne lègue pas notre cause à Dieu. Nous nous battons sur le terrain pour libérer la Palestine. Los dirigentes de la yihad islámica han insistido más en este argumento, diciendo nosotros no luchamos, la causa nuestra no es la causa de la fe, aunque la fe nos ayuda a resistir. Nuestra lucha es por Palestina, por la liberación de Palestina. Je veux terminer par parler de l'importance de la solidarité internationale. Va a terminar hablando de la importancia de la solidaridad internacional. Le sang palestinien a un prix. Il faut tout d'abord affirmer que la solidarité internationale formidable, elle est nourrie par la résistance des combattants et le sacrifice d'un peuple martyrisé qui a subi 3 guerres à la fois, le blocus total terrible, les génocides et l'exode. La sangre palestina tiene un precio. Hay que, en primer lugar, afirmar que la solidaridad internacional formidable está alimentada por la resistencia de los combatientes y el sacrificio de un pueblo martirizado que está sufriendo 3 guerras a la vez: el bloqueo total terrible, el genocidio y el éxodo. Les appels de secours qui viennent de Gaza disent qu'il faut continuer à être mobilisé parce que cette guerre n'est pas terminée et que le seul espoir qu'on a face à la barbarie, c'est cette solidarité internationale. Las llamadas de socorro que vienen de Gaza dicen: continuad a movilizaros, sois nuestra esperanza frente a la barbarie. Personalmente, estoy convencida de que la batalla de Gaza es la batalla de todos, como fue el caso durante la Guerra Civil Española, la de Beirut en 1982 o del Líbano en 2006. Je pense que les millions de manifestants autour du monde qui ont dépassé ceux de manifestations pendant la guerre de l'Irak. Ella piensa que los millones de manifestantes en todo el mundo que han sobrepasado incluso las manifestaciones cuando la guerra de Irak. Je pense que les gens ils ont compris que Gaza massacrée ou vaincue par l'Empire occidental sera notre défaite à tous face à la barbarie capitaliste. Ella piensa que las gentes que están saliendo a la calle en todo el mundo, aparte de la solidaridad con Palestina, están interiorizando la idea de que una Gaza masacrada y derrotada será también la derrota de todos nosotros frente al imperialismo y al capitalismo. Le mérite de cette solidarité est qu'elle a désigné du doigt notre ennemi de classe, et c'est un ennemi commun. Uno de los valores de esta lucha es que ha señalado con el dedo a nuestro enemigo de clase, que es un enemigo común. Et hier, j'ai entendu à la manifestation un mot d'ordre très joli que on n'a pas le choix, l'unique choix c'est la lutte. ¿No? Ayer estuvo en la concentración, antes de ayer. Estuvo en la manifestación en la Puerta del Sol y le gustó especialmente un eslogan que decía: la lucha es el único camino. Je termine avec une phrase qui a été dite à Beyrouth. Un camarade communiste révolutionnaire portugais, Miguel Urbano, qui est écrivain,
Il est venu à Beyrouth saluer la résistance libanaise en 2006 et il a dit que là où l'impérialisme concentre ses forces militaires, politiques, économiques et médiatiques, ceux qui leur font face, qui le combattent, le font au nom de l'humanité tout entière. Va a terminar con una frase de un querido amigo mutuo, el comunista portugués Miguel Urbano, que estuvo en Beirut en 2006 cuando la resistencia libanesa encabezada por Hezbollah derrotó a Israel por primera vez, esta sería la segunda, y que fue a saludarlos y pronunció esta frase: allí donde el imperialismo concentra sus fuerzas militares, políticas, económicas y mediáticas, aquellos que le hacen frente, que se le enfrentan, lo hacen en nombre de toda la humanidad. Merci. Muchas gracias, Leila, muchas gracias, Nines, también por la interpretación. Y ahora vamos a dar paso a la lectura de unos poemas del poeta nacional Mahmoud Darwish, poeta que dijo en una ocasión: la situación actual es la peor que se puede imaginar. Los palestinos son la única nación en el mundo que sienten con certeza que el día de hoy es mejor que los días venideros. Mañana siempre trae una situación peor. Hay que quedarse con esta reflexión. Por eso Darwish es tan necesario. Su poesía es necesaria como el pan de cada día, tal y como escribió Zelaya. Su obra ha pasado a formar parte del acervo colectivo de la cultura palestina y es por eso que se convirtió en un personaje tan querido y tan necesario. A nivel internacional, su reconocimiento radica en su capacidad de aunar poesía y compromiso con la lucha. Nuestro compañero Juan Carlos Puerta, escritor y dramaturgo, va a leer unos poemas de Mahmoud Darwish. De Mahmoud Darwish, un poema que lleva el título de Carnet de Identidad. Escribe que soy árabe. Y el número de mi carnet es el 50.000. Y que tengo ya 8 hijos. Y llegará el 9º al final del verano. Te enfadarás por ello. Escribe que soy árabe. Y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. Te enfadarás por ello. Escribe que soy árabe. Soy un hombre sin apodo. Espero con paciencia en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y del olivo, antes de la primiecia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy un hombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con una cufilla, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas, y me gusta el aceite y el tomillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles, y cuyos hombres todos están en las canteras o en el campo. Te enfadarás por ello. Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas tu gobierno también, como se dice? Escribes, pues, escribe
en el comienzo de la primera página, que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada. Mas si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado pues, cuidado con mi hambre y con mi ira. A continuación vamos a completar la parte de ponencias con la intervención de Majed Dipsy, a quien creo que muchos de vosotros conocéis, jurista y periodista, vicepresidente de Comunidades Palestinas en Europa. Le damos simplemente 15 minutos para su exposición y a ver si nos da tiempo de hacer un poco de coloquio. Gracias. Buenas noches. La compañera Leila ha extendido largo y tendido, que valga la redundancia, en lo emocional, lo geoestratégico, lo político, y no voy a repetir muchas cosas de las que realmente ella dijo. Simple y llanamente voy a decir lo siguiente, que no voy a volver a la tregua, ni a las definiciones, ni al terrorismo como tal. Simple y llanamente voy a intentar dar respuesta a las preguntas que entran en la cabeza de muchos a lo largo de estos 60 días. ¿Cuáles son nuestras preguntas? Ayer, en una charla que tuve también en Cuatro Caminos, me preguntaban que acaban de creer que Hamas o la resistencia palestina era capaz de hacer esta acción si no fuera porque Israel de alguna forma lo sabía y le venía como anillos al dedo para justificar una agresión de esta envergadura. Otra de las preguntas, las del millón, que si la solución es o radica en los dos estados, como siempre se habló. Y en tercer lugar, ¿es posible que Israel desaparezca del mapa, como vosotros decís? Son tres preguntas que a menudo se repiten. Se repiten muy a menudo por una sencilla razón. Porque se ha establecido una creencia casi de que Estados Unidos y Israel son el destino, invencibles. Y sobre todo a partir de 1991, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Guerra Fría. Nadie quiere creer que Estados Unidos, como cualquier otro imperio, nace, crece y muere. Pero parece que en Occidente no queremos creer esto, por conveniencia o por inercia. Y yo soy, como me califican, de optimista, y ser optimista no significa que no estoy viendo los peligros, los riesgos que podemos tener en la lucha. El imperio es el imperio, y tiene fuerza sin lugar a duda, pero también tiene sus debilidades. Y precisamente por la concepción de la debilidad, es decir, Israel, por la concepción de que ella es una potencia insuperable, ha creído que no puede ocurrir algo como el que ocurrió el día 7 de octubre. Lo que ocurrió el día 7 de octubre tiene tres objetivos fundamentales. La primera era levantar el embargo a Gaza, porque veníamos asistiendo, como dijo la compañera Leila, más de 20 años en Gaza, asediados por tierra, mar y aire. En segundo lugar, para poner fin a las agresiones cotidianas en los santos lugares en Jerusalén y en Cisjordania, en donde están matando a bocajarro a jóvenes todos los días. A juzgar que durante estos 2 meses ya escasos, Israel ha matado hasta ayer cerca de 300 personas, la mayoría son niños, y una mujer que la apuñaló, embarazada, que la apuñaló un colono antes de ayer, y esto ante las cámaras del mundo entero. En tercer lugar, era cómo apoderarse de soldados israelíes para poder intercambiar a los presos políticos palestinos en las cárceles, que eran 6.000 y ahora son 10.000, por cierto.
son 1.100 personas los que llevaron a cabo la acción. Y esos 1.100 estaban dirigidos por un grupo muy reducido de combatientes, de dirigentes de Hamas y de Jihad Islámica y de las brigadas de Abu Ali Mustafa. Aunque se resalta, evidentemente, como dijo la compañera Leila, por Hamas, por disponer de mayor capacidad militar en este momento que ninguna otra. Ahora no entraría quién les armó, cómo se armaron, cuál es el eje de resistencia, son muchas cosas que podríamos decir. El caso, el por qué se eligió el día 7. Mucha gente piensa que ha sido por azar, y no ha sido por azar. El día 7 era el 50 aniversario de la guerra del 73, la guerra de octubre, que es la primera guerra que en lo militar los árabes han sorprendido a Israel y la vencieron en lo militar, aunque la perdieron en lo político. En segundo lugar, porque era una fiesta judía que iban a celebrar en este momento. En tercer lugar, porque Israel se creía que la parte de Gaza ya está domesticada, ya no pueden tener el peligro que corría, que no, es imposible que ellos puedan hacer un tipo de acción que les afecte. En todo caso, si pueden hacer un atentado así cualquiera que les sirva de justificación, podrían hacerlo. El comando palestino corrió a medios casi caseros. Delta, de un motor con 2 guerrilleros, lanzaron 5.000 misiles de corta distancia para desviar la atención de los Patriot y utilizaron hombre rana desde el mar y unas unidades terrestres que entraron con la excavadora que rompieron la valla que había entre la Franja de Gaza y las colonias de alrededor. Ellos calculaban que la operación podría costarles 12 horas de tiempo. Querían atacar a 3 centros fundamentales de lo militar. No fueron así al azar. Hay uno que pertenece al Shabak. El Shabak es el ejército israelí de espionaje. Y al centro fundamental de los servicios de inteligencia, a través del cual controlaban Oriente Medio en su conjunto. Esto tuvo que ver en todas las acciones que hubo en el pasado, en todo Oriente Medio, desde el espionaje en la guerra de los 6 días hasta la guerra del 73 y otras. Y lo primero que alcanzaron fue, han pillado a todos ellos dormidos prácticamente, porque estaban contentos, estaban borrachos, estaban en fiesta. Y por eso han logrado en 3 horas 3 cosas fundamentales. La primera, se apoderaron en el centro neurálgico de espionaje que tenía Israel. Y en 3 horas tuvieron que desmantelar todo el servicio electrónico y de espionaje y trasladarlo a Gaza. Han conseguido capturar a los oficiales que llevaban a este centro. Consiguieron atacar al centro militar del Shabak y llevaron también a la unidad de control militar y de la planificación militar. Y pudieron apoderarse de más de 250 militares, entre ellos más de 8 generales. Llevaron todo el servicio de inteligencia, desmantelaron todo el sistema de espionaje y de control, y lo llevaron. Y no solo lo llevaron todos los planes secretos israelíes en este centro. Y en menos de 6 horas, el día 13, llegaron a llevarlos a Gaza. Y el día 13, eso fue el día 7, y el día 13, esos servicios de inteligencia, todos los aparatos, todos los datos que estaban ahí, han sido trasladados fuera de Gaza. Y están en poder de la resistencia palestina y del eje. Y esto va a salir en documentos dentro de poco, para que sepáis el alcance
de la operación. Esto es lo que explica el por qué Israel se ha vuelto, junto con Estados Unidos, consideraron a lo que ocurrió como guerra existencial. Nunca han dicho que esto fue una acción terrorista sin más. Han dicho que es una guerra existencial en boca del señor Netanyahu. Biden de inmediato le coló o quiso creer en la historieta, en la narrativa de que fueron los de Hamas, un grupo terrorista que había apoderado de unos niños, que habían matado, degollado a los niños, etcétera, etcétera, que lo dijo la CNN, pero que luego al poco tiempo le tuvo que desmentir alegando que él no sabía, porque se lo han dicho en el CNN y yo no tiene por qué no creerlo, pero al final se demostró que no. Inmediatamente acudió a visitar a Netanyahu. Y con él, o detrás de él, fueron los mandatarios europeos. Esto explica dos cosas. Que lo que está en juego es verdad, por primera vez, un riesgo serio de la existencia del Estado de Israel, tal y como lo conocemos. En segundo lugar, demuestra la relación orgánica entre lo que es el Estado de Israel y Occidente. Es decir, que Israel es el hijo legítimo, mimado de Occidente, a través del cual tienen su política hegemónica de control de Oriente Medio en su conjunto. Israel tenía un plan, es verdad, de transferir a los palestinos de Cisjordania y de Gaza, unos a Jordania, otros al Sinai, y otros a Europa, otros a Turquía, etcétera, etcétera. Esto no ha sido casualidad. La operación adelantó a este plan. Pero vuelvo a decir que lo narró bien la compañera Leila. Voy a deciros los términos. A menudo utilizamos términos eufemismos a la hora de aplicar la narrativa. Muchas veces hablamos de derecho internacional, de la legalidad internacional, de la comunidad internacional, del terrorismo. Que sepáis todo de autodefensa, el derecho del Estado de Israel a autodefenderse. Tenemos que saber ya de una vez por todas que ningún Estado colonial tiene derecho a defenderse en ningún derecho internacional. No existe. Una fuerza colonial no tiene derecho a defenderse, porque es una fuerza agresiva o agresora. Y como agresora, el que tiene derecho a defenderse es el agredido, el colonizado. En este caso somos nosotros, en su caso los argelinos, en su caso los vietnamitas, en su caso los somalíes, los libios, los sirios, los iraquíes. No por ser ellos árabes o ser de otra nacionalidad, no, por ser agredidos por una fuerza colonial. Eso primero. En segundo, resistencia o terrorismo. Terrorismo hasta la fecha en el derecho internacional no hay definición. ¿Y por qué no hay? Porque a Estados Unidos no le conviene. Porque Estados Unidos se considera sinónimo del derecho universal de agredir a quien sea. Porque ella es el árbitro a juzgar, a establecer. Yo quiero establecer democracia a mi manera en tal sitio. O sea, está agredido. Y tengo el derecho internacional, tengo el Consejo de Seguridad, una resolución, fuera. Pero, y todo aquel que le haga oposición es terrorista. Pero es que además no es propio de Estados Unidos, propio de todos los imperios, de todas las fuerzas ocupantes. ¿Os acordáis que España, cuando luchó contra los franceses allá en 1808, eran bandoleros, no eran luchadores por la libertad? Nelson Mandela en Sudáfrica era terrorista hasta después de ser presidente de Sudáfrica. Por lo tanto, a nosotros no nos asusta que nos tilden de terroristas. Ellos elaboran una lista de terroristas, organizaciones terroristas, a su antojo. Esto no me gusta, es terrorista. Este Estado no me gusta, un Estado dictatorial, como es Venezuela, como es Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un Estado como Arabia Saudí, que nunca supo lo que era elecciones, esto no cuenta. Esto no cuenta. Por lo tanto, tenemos que seguirles el lenguaje. Ellos se sirven en esto de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación hay que reconocerlo. En su 99% están en manos de 2 o 3 agencias internacionales norteamericanas y francesas, o inglesas o alemanas. Por lo tanto, todo lo que tragamos
cadenas de televisión, todos los medios, estos tradicionales, vía satélite o no, los tragamos a través de estas agencias y su narrativa. Y gracias a los medios de comunicación social y la alta tecnología, que es arma de doble filo, que aunque en principio estaba al servicio, como Twitter, como el Facebook, como etcétera, como el WhatsApp, etcétera, se ha servido el imperio para tergiversar, para deformar, para hacer bulos, pero también sirvió para que las imágenes en tiempo real lleguen a los puntos más alejados del mundo en un tiempo récord. Y esto es lo que explica en parte el porqué esta reacción solidaria internacional. Por lo tanto, yo, como dije que en menos de cuarto de hora voy a hablar, digo, de la misma manera que decimos que Israel no fue el Estado que se creó como reacción al holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sino fue un proyecto colonial muy anterior, decimos que lo que ocurrió en Gaza después del 7 de octubre no fue reacción a una acción, sino fue un plan anterior a todo esto. ¿Recordáis? En 1982 hizo referencia a la compañera Leila. Israel, para invadir un país soberano como es el Líbano y llegar hasta Beirut, ¿cuál era la excusa? Que el embajador israelí en Londres había sufrido un atentado. Un atentado. Invadieron el Líbano. Irak, Estados Unidos, armas de destrucción masiva. Invadieron Irak. 15 años después llegaron a decir que no había armas de destrucción masiva. Pero es que además lo sabían. No es que no sabían, sí lo sabían que no había. Pero el Tony Blair decía que Saddam Hussein de todas formas era un peligro para la estabilidad y paz internacionales. ¿Y quién lo establece? Ellos. La lista, como dije, de las organizaciones terroristas, son ellos los que elaboran la lista, no las Naciones Unidas. Ahora, ¿quién ha creado Daesh? Como dijo la compañera. ¿Quién ha creado Al-Qaeda? Fueron los americanos, la CIA. ¿Para qué? Para que luchen contra, precisamente, las fuerzas progresistas. Lo han hecho en el pasado, en los años 70 también, cuando los movimientos de liberación nacional en América Latina y en África crearon las fuerzas de la contra. ¿Os acordáis de Angola, la UNITA, o la contra en Nicaragua, o la contra en El Salvador? Porque ha sido siempre su manera de actuar. Estados Unidos, desde la caída del muro de Berlín en 1991, protagonizó 54 guerras en África y Asia y América Latina. Hizo la guerra de Yugoslavia, fragmentaron Yugoslavia y anexionaron a todos los países que pertenecían al Pacto de Varsovia a la OTAN. Y querían hacer ahora con Ucrania lo mismo. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren, o se creen siempre, que tienen el derecho divino de dirigir al mundo entero. Ellos tienen emanado un poder divino para que ellos unilateralmente gobiernen a este universo. Les empieza a fallar esto. Les empieza a fallar a partir del 2008, cuando la crisis estructural económica, y después ellos inventaron lo de la primavera árabe. Si es verdad que en la primavera árabe había causas socioeconómicas y políticas tal vez, pero ¿por qué y qué casualidad? Ocurre en los países republicanos que rodean a Israel, o los que estaban en contra, aunque verbalmente contra Israel, como Libia, como incluso Túnez, como Egipto, que tenía acuerdos con Israel, o con Siria, o Irak. Esa es la razón. La única razón es que ellos no pueden permitir que haya en estos países ningún avance que amenace la seguridad del Estado de Israel. Esta fue, en definitiva, el intento de controlar. Israel también, otra de las razones por las que se ha caído en la trampa, se creían, hizo referencia a la compañera Leila a ello, que el acuerdo económico
emanado de la cumbre de la India hace 2 meses, el grupo de los 20, de crear una línea alternativa a la ruta de la seda china, que la India quiere comercializar a través de Arabia Saudí y hacer el proyecto del 2030 que llega hasta el puerto de Haifa y hacer otro canal paralelo al canal de Suez. Y esto otro de los proyectos que estaban realmente en marcha, aunque era un proyecto surrealista, porque es que esto es un proyecto que implica muchas cosas, dificultades, porque primero tenía que pasar por el mar, pasar por la península arábiga, un montón de obstáculos. Uno de los obstáculos es la causa palestina. Habría que eliminar la causa palestina de raíz. Ellos creían que estaban en condiciones para poder avanzar en esta dirección. Ellos sabían que tenían que apresurarse en el sentido de que el mundo está encaminado hacia el nuevo orden internacional geopolítico. En vez de un mundo unipolar, ya está, vislumbrando lo que es el mundo multipolar. Y protagonistas fundamentales, enemigos estratégicos de Estados Unidos, que son China y Rusia. Esto es el objetivo fundamental. Nosotros estamos dentro de un planeta que todo está interrelacionado. Oriente Medio, sabéis que controla las tres entradas a los mares: el Mar Rojo, el Bab el-Mandeb, el Canal de Suez, tenemos el Mar de Arabia o el Golfo Pérsico, Arábigo, como queráis llamarle, y tenemos los yacimientos del petróleo y del gas más importantes a nivel mundial, y de ahí vas al comercio mundial de más del 60%, y todo está en manos de los americanos y de los occidentales, y estos controlan también son los bancos, y la industria financiera es la única industria que le quedaba a Occidente. Entonces, ¿qué hacen? Pues han sufrido la crisis del 2008, han cosechado el fracaso de la primavera árabe, tuvieron que salirse evaporando del segundo Vietnam, que es Afganistán, fracasaron en Irak, y vieron que Rusia, que está avanzando, China, que está avanzando, le está comiendo el terreno en todos los órdenes técnicos y tecnológicos y económicos. Esta es la realidad. Entonces, Oriente Medio es la zona, ya voy a terminar, es la zona que próxima primero, aparte de estas razones estratégicas, es próxima a China y a Rusia, que son limítrofes. Y por todo ello tenían este plan y no esperaban que algún obstáculo de esta magnitud podía ocurrir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Majed Dipsy, de manera que hemos recuperado un poquito el sosiego y tenemos hasta 20 minutos de que podemos abrir un diálogo, un debate para los que tengáis interés en preguntar cosas, ¿de acuerdo? Así que... La respuesta rapidísima. La respuesta rapidísima. No hay un solo movimiento de liberación nacional a nivel mundial puede garantizar el triunfo si no tiene un frente unido con las diversidades ideológicas que tenga. El objetivo es luchar para emanciparse, autodeterminación, etcétera, etcétera. En este contexto, todos los pueblos han pasado por lo mismo, el Vietnam, Argelia, etcétera, etcétera, y nosotros igual. Es verdad que a partir de Oslo tuvimos una serie de una crisis continuada, eso sí. Hamas nace en el año 87, junto con Jihad Islámica, a raíz de la primera intifada. Ahora, hablar en este momento de este tema, aunque sea real, que eran hermanos, la parte de los hermanos musulmanes, sin también estudiar la evolución, sería caerse en la trampa del enemigo. En segundo lugar, no es verdad que fue financiada por Israel. Esto no es verdad. Israel nunca ha financiado a nadie. Israel se autofinanció del petróleo, de petrodólares árabes. Su guerra y su participación en todas las guerras, en Afganistán, en Somalia, en África, en Burkina Faso, en todos estos países africanos, Arabia Saudí pagaba el dinero. Los países donantes europeos pagan del bolsillo del dinero que generan del petróleo árabe. No es verdad, por lo tanto, que Israel financie. Ahora, que Israel, en un momento dado,
favorezca a una organización para divide y vencerás, eso sí, lo han hecho, y lo ha hecho el régimen jordano en Jordania, y lo ha hecho también el régimen, egipcio durante la época de Hosni Mubarak. Es así, pero cuidado con el tema de la financiación, no es verdad. Ahora, ¿quién financia la Autoridad Nacional Palestina? Los donantes europeos. Entonces yo digo que son cabrones con perdón. No es así. Ahora, su política no es buena, está perjudicándonos a nosotros, sin lugar a duda. Nosotros estamos defendiendo, es decir, si a mí me tildan de terrorista, como FPLP, y la Autoridad Nacional Palestina no se salva siquiera a pesar de la coordinación con Israel en materia de seguridad, que le están diciendo a Abbas que tú eres un presidente fracasado después del 7 de octubre. Esto no tenemos que hacer la vista gorda a las discrepancias. Yo no comulgo con Hamas ideológicamente, ni con Jihad Islámica, pero sí con la resistencia, con lo que representan. Dentro de Hamas también hay líneas divisorias. Hay una línea política que está conciliada con Qatar y con Turquía, y hay el mando militar que hizo referencia Leila. Es el que manda ahora en Hamas, el que está enlace con nosotros con el Frente Popular y con Jihad Islámica. Hamas, como autoridad nacional, como autoridad en Gaza, a nivel interno, ha hecho también barbaridades. Entonces no entro ahora en esta materia como autoridad, pero desde el punto de vista de la resistencia, al contrario, ahora gana con bolsa todo el apoyo que ha hecho, porque esta hazaña que hicieron el día 7 de octubre, y además, por cierto, participaron todos, el Frente Popular y Jihad Islámica. Lo que ocurre es que le interesa a Occidente diabolizar a alguien, y como Hamas en este caso, pues entonces vamos a por Hamas, ¿vale? Pero nosotros no podemos caer en esta trampa. Muchas gracias, Majed. Leila quiere comentar también. Algo también al respecto. Tout d'abord, je veux dire que les frères musulmans, Los hermanos musulmanes, qui étaient alliés historiques de Hamas, que era aliado histórico de Hamas, aujourd'hui, dans la lutte contre Israël, ils lui ont pas tendu la main. que en este momento esos aliados históricos que eran los hermanos musulmanes, en este momento en la lucha contra Israel no les han ayudado. Donc l'assise de résistance qui existe actuellement, ceux qui l'aident, ce sont la résistance libanaise, c'est le Yémen et l'élan populaire de l'Irak. Et il faut aussi savoir que... hay que decir que a las fuerzas de la resistencia que están en Gaza en estos momentos no están ayudadas por los hermanos musulmanes, sino por lo que se llama el eje de la resistencia, es decir, la resistencia libanesa, incluido Hezbollah, Yemen, organizaciones iraquíes que se llaman el impulso de la resistencia y Irán. Esos son los que están apoyando en estos momentos. Aujourd'hui, la Turquie, c'est frère musulman, elle n'a pas aidé. Le Qatar est frère musulman, il n'a pas aidé. Au contraire, le ministre des Affaires étrangères de Qatar à Washington, il a dit que Hamas était terroriste. Alors le journaliste lui dit mais vous avez la direction de Hamas chez vous. Il leur a dit non, j'ai une partie de Hamas, mais c'est les Américains qui m'ont dit de les garder chez eux. Il veut parler de Khalid Mesh'al qui a elle préféré mettre en avant la religion et pas la lutte nationale, et qui est critiqué vis-à-vis de l'Iran. A ver, ella ha puesto por ejemplo Turquía, que están en el poder los hermanos musulmanes, y Qatar, que están en poder de los hermanos musulmanes, que no han echado una mano. No solamente no han echado una mano, sino que el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar en Washington acusó a Hamas de terrorista. Entonces el periodista le dijo: ¿y cómo usted tiene alojados a lo que antes ha dicho Leila? ¿Os acordáis? La rama que no está luchando está viviendo en Qatar. Entonces el periodista le dice: pero ¿y cómo usted tiene allí a
a una rama de Hamas. Dice, sí, pero yo lo tengo allí porque me lo han dicho Estados Unidos y es una gente que no es terrorista. Je voudrais aussi dire que ça c'est une information que Oussama Hamdan, qui est un porte-parole de Hamas qui est à Beyrouth, il a déclaré que dans les listes des otages, ils vont mettre Georges Ibrahim Abdallah, qui est un marxiste. Ha habido una declaración de un dirigente de Hamas en Beirut en la cual, que es muy importante, ella cree que eso es muy importante porque explica la unidad de la resistencia, y es que en la lista de prisioneros a ser intercambiados por prisioneros israelíes está George Abdallah, que es un marxista que además está en la cárcel en Francia. Je voudrais, sur le plan théorique, c'est pas le lieu pour approfondir. Je vais vous donner l'exemple de Lénine, lorsqu'il a fait en 1918 le congrès de Bakou pour les peuples de l'Orient. Vas a decir un ejemplo de Lenin cuando en el año 1918 hizo un congreso en el que se trataba el problema de los pueblos de Oriente. Étaient conviés à cette réunion des tribus, des chefs religieux musulmans, des gens qui ont les armes à la main antiques, tous des mouvements primitifs. En ese congreso había gentes que en la lucha armada de todo tipo de tribus y de religiones, es decir, era gente muy primitiva la que allí se reunía en Bakú. Et Lénine, il a considéré que tous ceux qui se battent à la main, le fusil à la main, contre le colonialisme à l'époque, ils sont les amis des bolcheviques. Él ha dicho que todos aquellos que luchan con las armas en la mano contra el colonialismo son objetivamente amigos de los bolcheviques. Donc pour le marxisme, ce l'importe le plus, c'est pas l'idéologie. D'ailleurs, le marxisme refuse d'être lui-même une idéologie, c'est la dynamique de l'histoire, ceux qui jouent un rôle progressif dans l'histoire. Para Lenin y en general para el marxismo, el asunto fundamental, el énfasis fundamental no está en las ideas o en las declaraciones, sino en los movimientos concretos y reales que se producen en cada lugar en un momento histórico determinado y en la evolución de esos acontecimientos. Muy bien. Yo quería decir Sí, Nines va a hacer un anuncio y vamos a cerrar. Sí, porque quería decir que añadir solamente, no pretendo usurpar ningún lugar, pero es importantísimo seguir los cambios en los acontecimientos a lo largo de la historia. Es decir, las cosas cambian, eso es materialismo dialéctico para el que usa ese tipo de análisis histórico. No podemos andar con clichés, porque otra de las cosas importantísimas es que la lucha, y una lucha tan terrible como la que está llevando el pueblo palestino, cambia las mentalidades, cambia el papel histórico de los pueblos, y uno de los casos más concretos es el enfrentamiento entre las dos ramas de Hamas.